Hay un día que no sale en ningún calendario, no te avisan, no te llega una carta certificada, pero llega el día que entiendes que no vas a ser Paco de Lucía, que no vas a revolucionar el flamenco, que no vas a tocar a 240 sin despeinarte, que no vas a llenar teatros en Tokio, y ese día o te hunde o te libera. Hoy vamos a hablar de ese momento, del mito del genio, de la comparación constante y de lo que pasa cuando por fin aceptas quién eres como guitarrista. Porque curiosamente es justo ahí cuando empiezas a tocar mejor. ¡Al lío! Hola, soy Pedro Vázquez, guitarrista y creador de aprendeguitarra.es, la academia online donde puedes aprender guitarra flamenca a tu ritmo con más de 40 cursos, más de 50 mejor dicho, casi 900 lecciones, directos semanales, retos mensuales, grupo privado de WhatsApp y La Taberna, nuestra pequeña peña virtual donde nos juntamos los flamencos digitales. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los momentos más importantes y probablemente más incómodos en la vida de cualquier guitarrista, flamenco, cuando entiendes que no vas a ser Paco de Lucía y lo aceptas. Quédate hasta el final porque seguramente este episodio puede cambiar tu manera de ver la guitarra y de estudiar. Pero antes, las novedades de la semana. Pero antes de las novedades de la semana, vamos a ver. Vamos a hacer aquí una pequeña reflexión. Tú que estás escuchando esto, que te gusta, o que lo estás descubriendo por primera vez y todavía no sabes si te gusta, en fin, suscríbete. Dale al botón de suscribirse, ¿vale? Dale el botón de estoy en Spotify, me suscribo. Estoy en YouTube, me suscribo. Estoy en Amazon Music, me suscribo. Estoy en Apple Podcast, me suscribo. Para que no te pierdas ningún capítulo y porque es la manera más fácil y más, ¿cómo diría? Más barata de ayudarme. Porque simplemente suscribiéndote haces que este podcast llegue a mucha más gente que como tú está aprendiendo a tocar la guitarra. Lo has hecho ya, ¿no? Muchas gracias. Te lo agradezco de corazón, de verdad. Vamos con las novedades de la semana. Vámonos. Aprendeguitarra.es. Bueno, lo primero, tengo que, daros las gracias por preocuparos por mi salud. La semana pasada ya sabes que no pude hacer el podcast personalmente porque estaba con un tratamiento que me había dejado hecho mixto, un tratamiento de antibióticos muy bestia, 6 antibióticos diarios durante 14 días. Y eso hizo que el domingo pasado pues tuviese la garganta, pues, en fin, en carnes vivas. O sea, no me había tenido una infección en la garganta brutal. Entonces, pues, no estaba afónico, pero mi médico me pidió, por favor, que no hablara. Y claro, como el podcast era hablado, pues, en fin, decidí hacerlo con inteligencia artificial, que está ahí la herramienta para hacer cosas y bueno, en otro momento ese mismo episodio lo haré personalmente porque es un episodio muy chulo y lo tenía preparado, pero bueno, en fin, muchas gracias por la preocupación, ya estoy bien, me escuchas la voz que más o menos es la misma de siempre y ya está. Después, tengo que dar las gracias pero vamos, gracias enormes a todos los nuevos alumnos que han entrado en Aprende Guitarra en en estas últimas semanas, que han entrado casi 25 alumnos nuevos, si no recuerdo mal. Y bueno, he estado toda la semana haciendo clases, muchas clases de bienvenida, me quedan todavía bastantes. Pido paciencia a los que han entrado y todavía no han podido reunirse conmigo para orientar, o sea, para vernos las caras, orientar el estudio y todas estas cosas. Pero bueno, me quedo con las caras de ilusión y en algunos casos de miedo cuando se ponen enfrente mía y empiezan a intentar tocar lo que hacen habitualmente y empiezan las manos a temblar en el mástil, que eso es algo muy habitual y que nos pasa a todos, a mí también. Así en fin, muchísimas gracias por eso, ¿vale? Por suscribiros a la academia, porque, en fin, estáis haciendo que esto vaya creciendo
y, y es fantástico. Además, en el grupo de WhatsApp se ve, o sea, es un grupo que está siempre, hay momentos en los que está todo el mundo callado, pero en cuanto alguien abre la boca, ¡bum!, de momento empiezan a llegar mensajes, todos relacionados con la guitarra, por supuesto, todos relacionados con el flamenco, con el aprendizaje y con un cariño y con una manera de afrontar esto que es fantástico. Estoy súper contento porque el grupo es un grupo sano, de gente maravillosa de todas las partes de España y partes de Europa y en fin y del mundo. Hay gente de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de España, por supuesto, en fin, que fantástico. Así que guay, que estoy muy muy contento con eso. Siguiente tema. El tema de el encuentro, el cuarto encuentro de aprendeguitarra.es, que ya sabes que se celebrará el del 17 al 19 de abril en la aldea del Rocío. Ya está todo listo para poder hacer las reservas. Quiero decir, a ver, las reservas. Voy a explicar un poco esto porque no todo el mundo puede hacer la reserva. Las reservas se abren solamente para los alumnos de aprendeguitarra.es y si queda alguna reserva vacante, pues se abre al resto de la humanidad. Primero está la gente que hicieron la pre-reserva, o sea, la gente que ya mostró interés en su momento y que básicamente casi todo está ya listo, ¿vale? Entonces, estate atento o atenta al correo, ¿vale? Porque te va a llegar la información ahí. Bueno, vamos a pasar un fin de semana maravilloso. De hecho, ya dedicaré un podcast solamente a hablar de esto, pero en fin, que sé que estabais esperando y que tal, ¿no? Pues está todo listo con el tema de los precios y toda la película. Siguiente. Tengo que hablar de una cosa muy especial. La nueva sala de estudio de aprendeguitarra.es que ha creado mi amigo y alumno Julián, que además de que siempre me comentan los podcasts con un gracias, profe, lo cual agradezco siempre muchísimo. Julián sabe de qué va esto y de verdad es que simplemente poner un comentario diciendo gracias, pues eso hace que el podcast cada vez crezca más, ¿vale? Yo sé que parece una tontería, pero los algoritmos de la era de Internet funcionan así. Entonces, si todo el mundo que escucha este podcast dice gracias, que yo lo voy a agradecer y le voy a contestar, ¿vale? Le voy a contestar, pues ayuda a que el podcast siga subiendo. Y en fin, y yo, que pone gracias, en fin, por muy malamente que se dé la cosa, ¿cuánto va a tardar? 3 segundos. Yo sé que están los segundos caros, pero en fin, si te está gustando el podcast, directamente, oye, pues gracias Pedro, que me ha gustado. O gracias Pedro, esto es un mon. Pero dime algo, ¿vale? Total, que Julián ha hecho un programa, un plugin, ¿vale? Para implementarlo dentro de Aprende Guitarra y es una barbaridad. O sea, lo que ha hecho Julián es una barbaridad. Ha tenido un curro, además, el otro día cuando me reuní con él, que me lo estuve explicando todo, en fin, lo había tenido prácticamente que hacer 2 veces porque tuvo un problema técnico y tuvo que empezar casi de cero otra vez. Entonces, pues bueno, dentro de la sala te vas a encontrar metrónomo, afinador, puedes hacer pomodoros, puedes compartir archivos, puedes chatear, puedes tocar con otra persona sin prácticamente que haya latencia. De hecho, yo estuve tocando con él entre dos aguas. Y él está en Gijón y yo estoy en Huelva. O sea, eh, y estábamos tocando entre dos aguas y había una ligerísima, pero ligerísima latencia y eso que yo no lo estaba haciendo bien, porque él estaba con los auriculares puestos, que el programa está diseñado para tocar con auriculares y, en fin, es una auténtica maravilla. Eh, Además puedes grabar la sesión, quiero decir, si estás estudiando solo, eh, pues puedes coger y grabarte para después ver los fallos que has tenido. Te lo grabas directamente en tu ordenador. Fantástico. Puedes grabar con otro compañero, sí, evidentemente pidiéndole permiso y toda la historia. En fin, pero lo más importante es que puedes verte tocando. ¿Sabes? Puedes mirar a la pantalla mientras tocas y eso es como tocar enfrente de un espejo. Es fantástico. Em, Así que bueno, por supuesto esto solamente está disponible para los alumnos de Aprende Guitarra
Y bueno, estará dentro de la sala de estudio, aunque pondré un botoncito directamente para que la gente pueda llegar a la sala de estudio sin complicarse, ¿vale? Pero, en fin, que es una auténtica maravilla, una nueva revolución más. En este caso viene de la mano de Julián, que, como digo, ha hecho un trabajo brutal. Está en versión beta todavía, estamos probando, pero bueno, ya la vamos a poner ya disponible para que los errores que vaya teniendo la aplicación y tal, pues los podamos ir corrigiendo entre todos y añadiendo o quitando cosas, que Julián para eso bueno, que me ha dicho que está dispuesto y proactivo a que la gente dé su opinión, etcétera, etcétera. Así que nada, como digo, solamente para los alumnos y por supuesto, de nuevo, de corazón, muchísimas gracias, Julián, porque te lo has currado a nivel técnico, a nivel estético y por supuesto a nivel humano, porque él lo ha hecho eh, desde un punto de vista que es el espíritu de Aprende Guitarra. Lo hace igual que yo hago mi academia como a mí me hubiese gustado que me enseñaran cuando empecé, pues él lo ha hecho desde el punto de vista del alumno, ¿no? ¿Qué es lo que necesito como alumno para tener una sala de estudio lo más cool y chic posible en fin, para disfrutarlo, ¿no? Y para poder utilizarla para aprender, ¿vale? Así que Julián, eh, en fin, muchísimas gracias, no sé ya cómo decirlo, en fin. Y ya está, estas son las novedades básicamente de la semana. Así que vamos ahora con la temática de la semana. El día que entiendes que no vas a ser Paco de Lucía. Ya te digo que ese día llega y cuando llega pasan cosas. Venga, vamos a escucharlo. Aprendeguitarra.es. Vamos a hablar claro. Todos empezamos con una fantasía y es que escuchas a Paco de Lucía o a cualquier otro genio y lo primero que piensas es yo quiero eso. Yo quiero eso porque bueno, yo voy a sonar así y voy a ser como Paco y bueno, y si, vamos, una cosa bárbara, ¿sabes? O sea, y eso, ojo, eso está bien, ¿vale? La inspiración es necesaria, yo lo he dicho muchas veces en el podcast, que está fantástico mirar a los maestros y compararnos con los maestros, aprender, robar, como decía Paco, hay que robar mucho y bien, ¿vale? Pero el problema es que cuando la inspiración se convierte en una comparación constante. Y claro, las comparaciones siempre son odiosas. Y esa comparación te lleva a una frustración, en este caso a nivel Dios, porque te estás comparando con el Dios de la guitarra, ni más ni menos. ¿Y qué pasa? A ver, el mito del genio que nos han vendido es que los genios nacen así, que hay gente que toca, bueno, que viene tocada por una varita o que tienen un don y puede que sea así, yo no digo que no. De hecho, en fin, hay gente que es que tiene un don, una facilidad, no sé, pero lo tienen. Pero también una realidad que no se cuenta tanto. Y son las miles de horas tocando, la obsesión, esto lo decía Paco, el sacrificio, la renuncia, porque todas esas horas que dedicas tienes que renunciar a otra historia. Y tienes que, o sea, al final te das cuenta que tú no sabes si quieres realmente esa vida, ¿vale? Entonces, mm, tú quieres tocar mejor, pero quieres disfrutar y quieres avanzar y no quieres convertirte en un mártir del compás, ¿vale? Como los mártires del compás. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Porque si nosotros queremos compararnos con Paco o con quien sea, ¿no? En este caso estoy hablando de Paco porque lo he puesto en el título, ¿no? Pero esas miles de horas, esa obsesión, ese sacrificio, las renuncias que tienes que hacer de tu vida, etcétera, etcétera, mm, lo tienes que tener claro. Y eso, hoy por hoy, es muy difícil. Es muy difícil. Por todo lo que nos rodea. O sea, no porque tú no valgas, que, que seguramente valdrás. Pero es que es muy complicado llegar a ese punto, ¿no? Encima está la comparación constante, que eso es el veneno silencioso. O sea, si tú estás todo el día comparándote, te grabas, te escuchas y luego pones un vídeo en YouTube
madre mía, y yo pensaba que tocaba bien, y mira, este fulano, que no sé ni quién es, y toca mejor que yo, y claro, al final siempre sales perdiendo, siempre. Y te voy a decir una verdad, un par de verdades incómodas. Compararte con alguien que lleva 40 años tocando cuando tú llevas 4, eso es lo más tonto del mundo, ¿vale? Porque eso no es ser humilde, eso es un autosabotaje que te estás haciendo. Y la otra verdad que te voy a decir, y esto lo comenté el otro día, creo que lo comentamos el otro día en el post directo, madre mía, los post directos, vaya pasada de momentazos que estamos viviendo después de los directos, los jueves directos a las 7, y cuando se acaba el directo, pues tertulia post directo. En fin, una maravilla, y además esa tertulia no se graba, por lo tanto podemos hablar con total libertad entre nosotros y ya está. Esa segunda cosa que te iba a decir, la hablamos allí el otro día y yo lo comenté, y es que a veces me preguntan, no mucha gente, la verdad, pero me preguntan que por qué yo no grabo vídeos tocando yo y tal, y haciendo postureo básicamente en redes sociales y tal, y haciendo ahí, como decía el amigo Luis, exhibicionismo, ¿no? Exhibicionismo de tal. Efectivamente, no suelo, tengo muy pocos vídeos tocando yo ahí en plan, pues voy a hacer este falsetón, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, te voy a decir por qué no lo hago. Primero, porque no tengo tiempo. Sinceramente, es que no tengo tiempo de ponerme a grabar un vídeo solamente para hacer postureo. O sea, es así de claro. ¿Por qué? Pues porque el tiempo que tengo se lo dedico a mis alumnos en la academia, a darles clases, a preparar contenido, a crear cursos, a escribir libros, a grabar el podcast, en fin. Y segundo, tienes que saber una cosa, y esto es una realidad como un templo. Cuando tú ves a un tipo o a una tipa en TikTok o en YouTube o en Instagram tocando y le sale un falsetón de la releche, iba a decir de la hostia, pero no se puede decir, mm, eso que estás viendo es mentira. O sea, es mentira. Me explico. Tú no sabes cuántas veces ha tenido que repetir ese vídeo. A lo mejor la toma que tú has visto es la toma número 34, ¿vale? Que la ha salido perfecta. Porque a la primera no suelen salir las cosas, ya te lo digo yo, que llevo 5 años grabando cursos, ¿vale? O sea, a la primera no suele salir. Entonces lo que estás viendo es mentira, no le está saliendo a la primera. Y lleva, además de eso, lleva un estudio anterior muy bestia, porque tienes que aprender la falseta, repasarla, interiorizarla y después grabarla. O sea, fíjate, o sea, que pueden pasar semanas para tocar una falseta. Semanas, si no meses, ¿vale? Entonces, en fin, compararte con alguien así, oye, es que estás en inferioridad de condiciones. O sea, es que esto, en fin, es una cosa que muy poca gente se para a pensar. Que, no, mira, es que fíjate, me engano este, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Otra cosa es que tú veas a, yo qué sé, me acuerdo, por ejemplo, de Diego del Moral, acompañando en un concierto a, no sé, a Israel Fernández. mm, y claro, eso que está tocando Diego sí que es verdad, ¿sabes? Pero que después cuando tú ves lo otro, lo de gente que prácticamente es anónima o que es muy poco conocida y tal, y, y la gente dice, guau, es que he visto a un fulanito que toca no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, yo no digo que no toco, ojo, que no toque, o sea, que el tipo tocará del carajo y vamos, y será un monstruo, pero que lo que estás viendo no es real. Y eso lo tienes que tener en cuenta, esa comparación constante que tú haces no es sana, no es sana y además no es real. Porque ya te digo que estás compitiendo en desigualdad de condiciones, ¿vale? Entonces, tenlo en cuenta. Mm, Tiene que llegar ese momento de aceptación. Y un día, sin ningún tipo de drama, te vas a dar cuenta de que no vas a ser Paco, que tienes que ser tú. Y sinceramente, cuando pasa esto, ahí pasa, ocurre una cosa que es mágica, porque empiezas a dejar de tocar para demostrar, ¿vale? Y empiezas a tocar para disfrutar. Dejas de correr
y empiezas a escuchar. Dejas de competir y empiezas a construir. Y lo más curioso de esto es que empiezas a mejorar como guitarrista. Por una razón muy sencilla. Porque la tensión desaparece. Y es que la tensión es el gran enemigo del sonido y del guitarrista. Entonces, cuando tú empieces a sentir ese tipo bueno, yo no voy a ser, porque no puedo ser, y, ¿vale? No puede ser, lo tenemos claro, no hay problema, ¿vale? Mira, una de las cosas que me pasó a mí la primera vez que yo me fui creo que fue la primera vez que fui a Córdoba a los cursos del Festival de la Guitarra. Fui a hacer el curso de 4 días con el maestro Manolo Sanlúcar, que en paz descanse. Fue una cosa, una experiencia, mm, vamos, una experiencia religiosa. O sea, estar allí con el maestro durante 4 días, escuchándolo, sus consejos, sus disertaciones sobre el flamenco y tal, a mí me cambió la manera de entender la guitarra y de tocar con verdad. Pero fijaros que yo era el más viejo de los que estaba allí. Estamos hablando de hace 14 años, por lo menos, creo. O sea, hace un montón de tiempo. Em, yo era el más viejo. Y al principio, el primer día, yo dije, madre mía, ¿yo qué hago aquí? O sea, aquí nada más que chavales con un nivelazo impresionante y tal. Y después mm, me di cuenta que yo no tenía ningún tipo de presión, porque yo no estaba allí para demostrarle nada a nadie. Yo simplemente había ido por el placer y por el honor de aprender del maestro. No estaba allí para tocar rápido ni para... no, no. Yo estaba allí por el placer y el honor de recibir la formación del maestro Vicente, iba a decir, del maestro Manolo Sanlúcar. Yo lo tenía claro. Yo no estaba allí para competir, ni para correr, ni para demostrar. O sea, estaba allí para lo otro, para disfrutar, para escuchar y para construirme a mí mismo como mejor guitarrista. Te voy a dejar 5 preguntas para que reflexiones, ¿vale? Y estas preguntas son incómodas, igual que las que hice la semana pasada. Mm, ¿Tocas para impresionar o para expresarte? ¿Disfrutas del proceso o solamente te importa el resultado, el cómo suena al final? Ojo con esa, ¿eh? ¿Estoy estudiando lo que realmente me emociona? Mira, ayer tuve una clase preciosa con Azalia, alumna y amiga, por cierto, ayer fue su cumpleaños. Felicidades, Azalia, desde aquí, desde el podcast de Aprende Guitarra. Eh, una clase preciosa con Azalia porque estuvimos viendo el estudio en mi menor de Francisco Tárrega, que por cierto tengo un alumno en Jabugo que le llama ya con cariño, voy a hacer el estudio de Paco Tárrega, ¿sabes? Ya le he cogido hasta cariño y confianza a Francisco Tárrega. Voy a hacer el estudio de Paco Tárrega. Bueno, pues estuvimos viendo ese estudio en mi menor, que por cierto ya lo tiene y le está saliendo precioso, ¿vale? Un estudio muy, muy accesible y tal. Mm, y ayer empezamos a montar Lágrima de Tárrega, una pieza, vamos, una maravilla, que Jack o sea, la tocó el otro día y yo ya me he picado y tengo que aprendérmela también, la estoy estudiando también. Eh, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Te estoy hablando de piezas clásicas, ¿vale? De piezas de guitarra clásica. Pero ¿qué pasa? Que es que los flamencos robamos y robamos mucho y bueno, o sea, a esto me refiero porque yo cuando estoy preparando la pieza esta de Lágrima o el estudio en mi menor de Tárrega, lo que voy buscando es la técnica clásica. Hay una cantidad de arpegios y de movimientos que son alucinantes y eso nos sirve a nosotros para seguir creciendo técnicamente y tal. Además de que, bueno, esta suena vamos, suena del carajo. Precioso, vamos. Entonces, cuando estábamos viendo eso, como Azalea y yo, era emocionante. Ella estaba haciendo algo que realmente la emociona, ¿vale? Y a mí también. Y eso es parte del aprendizaje. Estudio lo que me emociona. Que también me gustaría, o seguramente a Azalea le gustaría tocar una pieza de Paco y a mí también, ¿no?
Pero claro, no hemos llegado a ese punto de nivel técnico para hacerlo. Pues vamos a hacer otras cosas, pero cosas que realmente te emocionen, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Me comparo más de lo que practico? O sea, ¿estoy más tiempo comparando lo que estoy haciendo que practicando lo que tengo que practicar y estudiar? Y la última, ¿acepto mi ritmo de aprendizaje? Porque, oye, esto va en función del tiempo. A más tiempo, más velocidad de aprendizaje. A menos tiempo, menos velocidad de aprendizaje. Esto no es para que dejemos de tocar la guitarra. Esto es simplemente que, oye, tenemos que saber cuál es nuestra realidad, ¿vale? Ni más ni menos. Eso sí, ¿hay atajos? Los hay. Y yo siempre lo digo, estudia técnica. Porque si estudias técnica, después las piezas van a ser más fáciles de enfrentarte a ellas, ¿vale? En fin, es así. Tienes que responderte esto con honestidad, porque ahí está la clave de tu aprendizaje y de tu crecimiento, ¿vale? Finalmente, el día que entiendes que no vas a ser Paco, te vas a liberar, ¿vale? Porque ya no necesitas demostrar nada a nadie, ni a ti. Tú simplemente estás recorriendo el camino y estás disfrutando de los paisajes. Así vas a empezar a sonar más tú. Vas a ser tú. Y te digo una cosa. Eso vale muchísimo más que tocar rápido. Ahí lo dejo. Vamos con la dedicatoria de la semana. Tu Academia Online. El episodio de hoy se lo vamos a dedicar, o lo quiero dedicar, a todos los guitarristas que alguna vez se han sentido insuficientes. A los que se comparan, a los que han pensado en dejarlo, en vender la guitarra en Wallapop, a los que sienten que no están a la altura. Tranquilo o tranquila. Porque es que no tienes que ser nadie más. O sea, con ser tú es más que suficiente. Con ser tú, a veces hasta te cuesta ser tú. Imagínate que eres de otro, ¿vale? Siendo tú, tienes más que suficiente. Así que si tú estás en ese punto, esta dedicatoria o este programa hoy es para ti. Vamos con la pregunta de la semana. Aprendeguitarra.es. Bueno, esta pregunta me ha llegado por YouTube, me la ha escrito Fabio, me la escribió hace varias semanas. Fabio, te pido disculpas por no hacerla antes, pero no me ha dado pie hasta esta semana. Y, y es un consejo sobre... bueno, leo la pregunta directamente, me dejó el comentario en YouTube. Oye, déjame comentarios en YouTube o donde quieras, en YouTube, en Spotify, en donde sea, que yo de verdad que lo leo todo, ¿vale? Tardo más o menos en contestar, pero que lo leo todo. Y me dice, buenas Pedro, un consejo sobre la salud del guitarrista, calentamientos, estiramientos, postura, etcétera. A ver, esto evidentemente da para un episodio completo, pero te voy a dar cinco claves para que las tengas súper claras. Lo primero, calienta un poco antes de empezar a tocar, ¿vale? O sea, mueve los dedos, las muñecas, los hombros, estira bien la espalda, ¿vale? Y colócate bien, ¿vale? Lo segundo, no toques con tensión, ni en el hombro, ni en los hombros, ni en el cuello, ¿vale? Yo tengo últimamente una lesión incipiente en el hombro izquierdo que cada vez me está preocupando más y, en fin, ya he ido al médico, han dicho que es una tendinitis en el hombro, pero bueno, si no descanso, pues la tendinitis va a ir a más. Entonces, en fin, tengo que tomar acción para que eso no vaya más. En fin, no toques con tensión, ni en los hombros ni en el cuello, y revisa tu postura, que no estés ahí retorcido, ¿vale? Cada 20-25 minutos, cada pomodoro, descansa. Descansa, que el descanso es bueno, de verdad. Descansar está bien. No te castigues, descansa. Cuarto, cuando termines, estira suavemente, ¿vale? Estira las manos, los músculos, los tendones de los brazos, la espalda, estírate, desperézate como si te desperezaras cuando tienes sueño, pero desperézate a lo bestia, ¿vale? Para que los músculos se relajen otra vez. Y bueno, y por supuesto, este es importantísimo, si tienes dolor persistente, te paras. Punto.
La guitarra ya te digo yo que no tiene pata y no se escapa. O sea, no tengas miedo por eso. Si tienes dolor, para, ¿vale? De todas maneras, Fabio, lo apunto como un tema para hacer un episodio completo sobre esto, porque da para un episodio completo y, vamos, da para una serie entera, ¿vale? Espero que te haya servido, ¿vale? Vamos con la recomendación de la semana. Tu Academia Online. Bueno, ya que hemos estado hablando bueno, de no ser Paco de Lucía, hoy me gustaría recomendarte un disco de Paco, ¿vale? El disco Lucía. Seguramente ya a lo largo de estos 90 episodios habré hablado alguna vez de este disco y tal, ¿vale? Pero quiero compartírtelo, ¿vale? Quiero que lo escuches para entender cómo respira, cómo construye las frases, cómo juega con las dinámicas. Hacer esta escucha activa, ¿vale? Hay que escucharlo con admiración, de verdad, con admiración, no con frustración. Hay que escuchar lo que está haciendo Paco ahí, porque esa es la diferencia entre disfrutar y no disfrutar de lo que oye. Además, te cuento algunos detalles que estaba buscando información sobre este disco, sobre el proceso de grabación de Lucía, que es del año 98, y según encontré en internet fue uno de los momentos más complicados vulnerables y transformadores, dice internet, ¿no? de Paco de Lucía. Y aquí te digo algunas cosas que pasaron. Mira, hay dos temas donde él canta, donde Paco canta. Cantó los coros de la seguirilla que dedicó a su madre, a Lucía, que es una seguirilla espectacular, y la rondeña final que le dedicó a Camarón, ¿vale? Y dijo que estuvo buscando cantadores para que lo hicieran, pero ninguno lograba transmitir el dolor y la emoción que él sentía cuando estaba componiendo esto. Al final se encerró en el estudio, grabó su voz y bueno, y marcó un hito único en su discografía. Después, Lucía, el disco va con Z, ¿vale? El título del disco iba a ser Lucía con C, pero Paco al final decidió escribirlo con Z, para honrar el origen portugués de su madre, Lucía Gómez Gonçalves, y fue su forma de reivindicar esa rama de identidad que siempre estuvo muy presente en su vida. Paco se encerró en el estudio, ¿vale? Y presentó el disco después de un periodo largo de silencio y retiro, ¿vale? Durante la composición se aisló y estuvo trabajando bajo una presión emocional brutal, porque su madre Lucía había muerto y además tenía todavía el duelo latente de Camarón, que había muerto 6 años antes, ¿vale? En ese disco además hace homenaje a sus raíces, porque casi todos los títulos del disco pues hacen mención a espacios de su infancia en Algeciras, Río de la Miel o Calle Munición, ¿vale? Buscando reconectar con su origen en un momento en el que seguramente él sentía que sus pilares vitales pues se habían ido. Y en fin, y aunque su relación con Camarón había pasado por momentos de mucha tensión al final de la vida del cantado, el tema que cierra el disco es una rondeña que le dedica a Camarón y vamos, muchos expertos han dicho que es como la despedida definitiva y el sello de una hermandad inquebrantable a lo largo de los años, porque la producción de Paco y Camarón juntos fue algo que revolucionó para siempre el flamenco. Así que ya lo sabes. Lucía, disco de Paco de Lucía, lo puedes escuchar bueno, ya sabes dónde puedes escucharlo, en Apple, en YouTube, en Spotify, lo puedes escuchar completo. Y bueno, si este episodio te ha removido algo, por supuesto, compártelo, ¿vale? Ya lo he dicho antes, compártelo y por supuesto ya sabes dónde estoy. Estoy en aprendeguitarra.es. Si quieres ver los cursos, métete en cursos.aprendeguitarra.es, pincha en los enlaces que ves en el episodio y toda la historia. Como siempre, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharlo, por suscribirte a los cursos de Aprende Guitarra, Flamenco UA, gracias, porque gracias a ti esto que estás oyendo o escuchando es posible. Gracias también por tus comentarios, por los me gusta, en fin, por hacerlo en las plataformas donde lo estéis oyendo, en Spotify, en Amazon, en YouTube, en Apple, donde sea. Porque me ayuda, de verdad.
aunque no te lo creas, me ayuda. Nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. Salud, con paz y al lío. Me he levantado hoy a las 5 de la mañana, domingo. A las 5, en serio, ¿eh? Me desperté y dije, ostras, tío, ojalá y sean las 7. No, eran las 5. Y como estaba con el run run de que tenía que grabar el episodio y toda la historia, pues directamente dije, vamos para adelante. En fin, no sé hoy cómo voy a terminar el día. Que espero que te haya gustado el episodio. Yo me lo he pasado muy bien, sobre todo en la parte del disco de Paco, investigando la información, que es súper chulo. Y después con las reflexiones. Joder, tío, no podemos estar pensando todo el tiempo que vamos a ser los próximos revolucionarios de la guitarra. Está guay que soñemos, está chulo, pero el sueño no se puede convertir en una presión, porque si no, mejor vendemos la guitarra en Wallapop, ¿vale? Yo lo tengo aquí, afinadita, y ahora cuando termine de montar esto, voy a ver si empiezo a preparar los conciertos de Semana Santa, porque estamos a 22 y me queda un mes para el primer concierto. Y todavía no he empezado. Madre mía. La presión del guitarrista. Vámonos. Toca conmigo en el ordenador, que así la rumba te sale mucho mejor. Y cuando presumas de ritmo y de sabor, no digas que fue suerte, que ya nos conocemos los dos.